¿Has tomado conciencia alguna vez de cómo el Estado controla nuestras vidas? ¿De cómo principios aparentemente sagrados, como son la libertad individual, el derecho a la privacidad, se convierten en papel mojado cuando al Estado así le conviene? Atento a este vídeo, quizás te haga pensar. Hola a todos y bienvenidos a Criterio Ético. Soy Juan, fui profesor de ética aplicada en la Universidad del Estado de California durante 20 años y ahora que vivo en España me gustaría compartir con quienes estéis interesados unos conocimientos y planteamientos que pienso que os pueden resultar de interés o al menos os pueden dar que pensar. Quiero también aclarar que un profesor de ética no está para ser un sí señor, un palmero de quienes tienen el poder. Digo esto porque algunas personas quizás piensen, me ha ocurrido en otras situaciones, que cómo es que un profesor de ética puede tener unos planteamientos tan críticos o revolucionarios. Parece que un profesor de ética está para decirnos que tenemos que hacer lo que nos dicen. No seamos ingenuos, por favor. Precisamente un experto en ética lo que hace es criticar en profundidad una serie, cuestionar en profundidad esos mandatos que nos llegan desde arriba con la intención de que los obedezcamos ciegamente. No sé si quizá un profesor de ética a otro nivel de enseñanza secundaria tenga un papel diferente. Desde luego, a nivel universitario, no ese es el papel de un experto en el campo de la ética, ni mucho menos. La tecnología hoy día recoge información sobre nuestros desplazamientos, actividades, gustos y preferencias, y esa información se la pasa a quien desee obtenerla, y en particular al Estado y a sus cuerpos de seguridad. El Estado cuenta con unos medios fabulosos para hacerse con cualquier información personal sobre nosotros. Además, todavía hoy, una serie de medidas nacidas en la época de Franco se siguen manteniendo vigentes porque son convenientes para mantener bajo control al dócil ciudadano. Para quienes no estéis familiarizados con la historia reciente de España, en España hubo una guerra civil entre 1936 y 1939 en que se enfrentaron dos bandos, el bando republicano o rojo, también llamado rojo en aquel momento, y el bando nacional o franquista liderado por el general Franco. El general Franco ganó la guerra y desde 1939 a 1936 hubo en España un régimen de corte autoritario, dictatorial, en el que se tomaban ciertas medidas que iban pues, con el carácter del régimen para mantener a la población bajo control. Una de ellas era el DNI, el Documento Nacional de Identidad, ahora hablaremos más de ello, y otra fue el hecho, que aún se mantiene, aunque sea increíble, y aunque quizás muchos de vosotros o la mayoría no lo sepáis en España, de que todos los establecimientos hoteleros tienen que pasar una lista de quienes se hospedan en ese establecimiento a la central de la Guardia Civil, a diario. Todos los establecimientos hoteleros en España están obligados a pasar un listado de las personas que allí se hospedan a la central de la Guardia Civil a diario. Todos estamos obligados en España a llevar un documento nacional de identidad. Asunto este que han imitado muchos países de Latinoamérica, como imitan otras cosas de España muy a ciegas. Quiero decir que el término nacional, en el caso del documento nacional de identidad en España, tiene su origen precisamente, recordad que he dicho que el bando que ganó la guerra eran los nacionales, el bando nacional. En los años 40 se estableció, en los años 40, es decir, en pleno régimen franquista, se creó en España el Documento Nacional de Identidad precisamente para mantener bajo control a los presos políticos que salían bajo libertad condicional. Solo los presos políticos que salían bajo libertad condicional, técnicamente se llamaba bajo libertad vigilada, no era condicional en cierto sentido, claro, si volvían a delinquir, si delinquían de alguna manera pasaban a la cárcel otra vez, pero el término oficial era libertad vigilada. Solo esas personas, los presos políticos, insisto, que salían
y se mantenían bajo libertad vigilada, tenían la obligación de portar el documento nacional de identidad. Inicialmente eran solamente esas personas, si bien lentamente, después de la muerte de Franco, curiosamente, Franco murió en 1975, esa obligatoriedad de portar el documento nacional de identidad se fue extendiendo al resto de la población hasta, paradójicamente, alcanzar su grado máximo de obligatoriedad bajo el régimen pseudodemocrático en el que vivimos en España en este momento. La inconfesable realidad, por tanto, es que todos estamos en España, todos vivimos en España bajo libertad vigilada. El ciudadano es sistemáticamente tratado por la administración en España como un delincuente en potencia. Para obtener cualquier ayuda de la administración, los requisitos a satisfacer son exhaustivos. Se trata, ante todo, de asegurarse en la mente paranoica de quienes diseñan estas regulaciones, de que no quede ningún resquicio, ni el más mínimo, mediante el cual el ciudadano, que es ante todo un delincuente en potencia, es como se le trata, por tanto se le pone en el papel de un delincuente en potencia, pueda engañar a la administración, para que no quede ningún resquicio de que ese delincuente en potencia, que es el ciudadano, pueda engañar a la administración. Y de paso se consumen más recursos de los que se perderían con la ocasional trampa de algunos. Es decir, toda esa maquinaria administrativa, todo ese estrés que se causa al ciudadano con esos requisitos interminables. Hace poco ha ocurrido lo de la Dana en Valencia y ya están circulando vídeos de TikTok y de YouTube por ahí en que la gente se queja de los requisitos que insisten en ponerles en una situación desesperada como están para darles una ayuda, de cómo se les informa que esas ayudas realmente son un préstamo, es un préstamo que luego se les da una serie de meses para devolver. En fin, es verdaderamente espeluznante. Antes de seguir con el contenido del vídeo, quiero recomendarte una herramienta que te puede resultar muy útil si estás en proceso de decidir qué carrera quieres estudiar, qué estudios quieres llevar a cabo, tú o cualquier amigo que conozcas. Se trata de la web orientadoreducativo.es. Es una web diseñada para ayudarte a encontrar la carrera que mejor se adapta a ti. Puedes además realizar su test inteligente gratuitamente y descubrir qué opciones encajan con tus intereses y habilidades. Además encontrarás información detallada sobre grados, salidas profesionales y mucho más. No dejes tu futuro al azar. Visítala hoy mismo, orientadoreducativo.es, y da el primer paso hacia tu mejor decisión. Apúntate a la newsletter para obtener el código de descuento. Te dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. El documento nacional de identidad no existe en países como Estados Unidos o el Reino Unido. Y cuando en esos países se ha planteado en algún momento la posibilidad de introducir tal tipo de documento, la oposición popular ha sido frontal. Es decir, falla esa lógica según la cual el documento nacional de identidad es absolutamente necesario para poder mantener el orden social y para que puedan funcionar las fuerzas de seguridad. Fijaos que esa es una lógica que hemos asumido, yo no, pero mucha gente en este país, nos han convencido, nos han lavado el cerebro. ¿Cómo? ¡Qué locura! Pero qué importancia tiene que llevemos ahí ese carnet, ese papelito, total, qué molestia nos da. Somos perros con chapa. Somos literalmente perros con chapa que no podemos andar libremente por la calle sin llevar ahí nuestra chapa, nuestra matrícula, que nos pueda parar la policía y tener toda nuestra información ahí, a su vista. Eso no es democracia, eso no es libertad. Parece que se pone, por una parte, en lo superficial, un escrúpulo exquisito en el derecho a la privacidad. No se puede sacar una foto de un menor, Dios mío, todas las caras aparecen nubladas para que no se les vea, ni de un menor, ya prácticamente de nadie, ni pueda sacar la foto de un amigo en redes sociales porque te puede denunciar por sacar su imagen. Entonces, esa exquisita preocupación con la privacidad aparente. Y sin embargo, el Estado viola flagrantemente nuestra privacidad de modo constante con el DNI, con el Documento Nacional de Identidad, que nos obliga, entre otras cosas, a airear datos personales
ante cualquiera que nos lo pida para cualquier trámite, por trivial que sea. Para apuntarte a un gimnasio, para lo que sea. Tienes que dar DNI, DNI, DNI. Ahí tienen tu nombre y apellido, los nombres de tu padre y de tu madre, tu dirección, tu fecha de nacimiento, todo tipo de datos privados y personales, a la vista de cualquiera que quiera, que se antoje pedírnoslo para cualquier trámite, de lo que sea. Y por supuesto, a esto se añade la obligación de los establecimientos hoteleros de informar diariamente, como he dicho antes, a la central de la Guardia Civil de quienes se están hospedando allí. Y la obligación, claro, de tener que presentar ese DNI con tus datos personales en cualquier hotel, porque a fin de cuentas no tiene por qué saber eso el hotel. Tú pagas, puedes dejar tu nombre, lo que sea, pero no tienes por qué tener todos tus datos personales a la vista allí. Es decir, no tenemos el derecho a vivir en el anonimato, a desaparecer si queremos. Estas son medidas, el DNI, la obligación de dar toda la información a la central de la Guardia Civil de quienes se hospedan en los hoteles, pensiones, todo tipo de establecimientos hoteleros. Son medidas, como digo, de cuando España estaba asediada por el terrorismo de ETA, encontraron un posible, aunque aún así cuestionable grado de justificación. Ahora son medidas simplemente convenientes para el Estado y por eso se mantienen a un alto coste para nuestra libertad y para nuestra democracia. Porque el ciudadano es víctima, se ha convertido en víctima de falsa conciencia. El ciudadano hace frente común con muchas de esas medidas. Eso está bien. Parece que todo lo que sea práctico está bien. No, en una democracia no todo lo que es práctico vale. No todo lo que aumenta la seguridad vale. Hay que dar prioridad a la libertad o a la seguridad. Si no nos convertimos en un país, en un pueblo cobarde, que lo único que quiere es seguridad, seguridad, y está dispuesto a renunciar a todo su ámbito de libertad. El ciudadano es víctima de falsa conciencia, es víctima de un lavado de cerebro que se lleva a cabo a través de los medios de comunicación, hasta convertirnos en dóciles y cooperantes lacayos. Y ese es el mayor peligro, asumir la lógica de nuestros amos. En otro vídeo hablo de la dudosa validez del principio de representatividad en la democracia española. Cuando estos señores sedientos de poder que se han hecho con las riendas de nuestras vidas, de nuestra sociedad, completen su proceso de colonización de nuestras conciencias, habrán acabado por completo con nuestra libertad y con nuestra posibilidad de tener alguna vez una auténtica democracia.